todo un clasicazo de esto del manga de terror, que es posiblemente, además de uno de los autores, o el autor más popular, ¿no?, dentro del terror japonés, que es Junji Ito y su Tomie, que además recientemente nos lo ha reeditado Planeta Comi en 2 tomitos en tapa dura. Hay algo curioso con Tomie, y es que cuesta hablar de este manga sin tener presente, bueno, pues todo lo que Junji Ito llegaría a hacer después. Y es que estamos ante la que fue su obra debut, allá por 1987, y también el manga que estableció las bases de un estilo que luego desembocaría pues en obras como Uzumaki, Gyo o Black Paradox, por ejemplo, entre muchísimas otras, ¿no? Y todo esto hace que Tomie, bueno, pues tenga un enorme interés, podemos decir, como documento, ¿no?, sobre la evolución de uno de los grandes autores del terror contemporáneo. ¿El problema? Pues que ese interés histórico que tiene Tomie no siempre se traduce en una experiencia de lectura especialmente satisfactoria, como ahora os comentaré. Yo, después de leer los 2 tomos de esta nueva edición de Planeta Comics, pues la sensación que me ha quedado bastante clara. Tomie me parece una de las obras más flojas de Junji Ito, especialmente durante la primera mitad del manga. Y no porque carezca de buena idea, de hecho algunas de las mejores imágenes del manga, ¿no?, siguen siendo muy perturbadoras, sino porque la idea principal sobre la que se apoya la serie, esta Tomie, ¿no?, se agota demasiado pronto, y Junji Ito todavía además no tenía desarrolladas pues todas esas herramientas narrativas que en obras posteriores pues transformarían todas sus paranoias, ¿no?, sus obsesiones, en algo muy chulo de ver y sobre todo de leer, ¿no? Aquí todavía eso estaba tan verde que la lectura se resiente un poquito. La premisa de Tomie es muy buena. Tenemos a Tomie Kawakami, que es una chica de una belleza extraordinaria, capaz de provocar una obsesión enfermiza en los hombres, que enamorándose, se enamoran de ella siempre, ¿no?, hasta el punto de querer asesinarla y cortarla en trocitos, ¿no? Pero matarla, por lo general, no sirve de nada, porque Tomie puede regenerarse a partir de sus restos y de hecho se multiplica para volver luego a las andadas. Es una idea muy sencilla, es un poco mitológica, como podríamos decir, ¿no?, muy de femme fatale, ¿no?, llevada al extremo, que permite a Junji Ito pues explorar muchos temas, cositas como la obsesión, los celos, la belleza, el narcisismo, ¿no?, y sobre todo la transformación del cuerpo humano, ¿no?, que es una cosa que a él le encanta. El problema está en que, sobre todo durante buena parte del primer volumen, como decía, el mecanismo se repite demasiado capítulo a capítulo, ¿no? Siempre pasa lo mismo, alguien conoce a Tomie, Tomie provoca que todo se lleve al extremo y la situación se deteriora hasta que alguien pues intenta matarla y luego pues Tomie regresa. Y después volvemos a empezar, porque son siempre capítulos, digamos, autoconclusivos. Para mí, esa estructura episódica que os digo, ¿no?, esta estructura de capítulo autoconclusivo no es un problema realmente. De hecho, estamos muy acostumbrados a ella dentro de los trabajos de Junji Ito. Es el mismo estilo que, por ejemplo, tenemos en Uzumaki, que a mí me flipa. El problema para mí es que muchos de los primeros relatos parecen variaciones de una misma idea, sobre todo antes de que Ito haya aprendido a encontrar pues nuevas formas de explotarla, ¿no?, de volverse un poquito más loco. Lo que en Uzumaki, por ejemplo, eran sorpresas capítulo a capítulo, con giros en la trama y planteamientos siempre muy perturbadores, ¿no?, en Tomie se queda algo mucho más suave, más light, ¿no?, más limitado y sobre todo yo creo menos creativo. En Uzumaki, por ejemplo, cada historia añadía pues algo nuevo al concepto inicial, ¿no?, y aunque muchas funcionaban de manera independiente, luego había una sensación, ¿no?, de que todo formaba parte de algo mayor, ¿no?, que cada vez se iba haciendo más grande la bola. En Tomie, durante muchísimas páginas, simplemente tenemos eso, a Tomie haciendo de Tomie una y otra vez. Yo en ese aspecto voy a decir que si bien Uzumaki también, para mi gusto, se termina desinflando bastante de cara al final, a Tomie es que es lo que tú dices, le pasa directamente al principio y para mí ha sido uno de los grandes hándicaps de esta obra. Yo creo que es una de esas obras de Junji Ito que he intentado leerme 40 veces y 40 veces he desistido. Tengo que decir, a ver, es verdad que después, ahora lo comentaré, pero después mejora bastante. Sobre todo yo le veo ahí el problemilla del principio, que te diría que es casi el primer tomo de Planeta, que es verdad que es bastante más primigenio. Pero sí, yo concuerdo contigo que hace que se te haga mucha bola, ¿no? Sobre todo los primeros capítulos, la verdad que sí. Pero es que después, todo esto viene por una razón, porque detrás de la creación de Tomie realmente hay toda una historia. La obra, como digo, se inició en lo que viene a ser un one shot de 30 páginas, ¿no?, que fue con lo que Junji Ito pues logró una mención de honor en los premios de Kazuo Umed. Al final era una historia con un dibujo súper primigenio, no te acordarás, porque es verdad que llama mucho la atención ese primer capítulo. Sí. El tío este con el cuchillo, este que se abalanza a Tomie, se me ha quedado grabado en la memoria. Que claro, el dibujo muy malillo, muy de novel, totalmente. Y mira que se nota que es de Junji Ito, pero parece, digamos, un storyboard de lo que podría ser después una historia de Junji Ito. Pero vamos, que era el típico one shot que el tío ni siquiera pensaba en continuar, pero claro,
debido al éxito, pues terminó dando pie a todo lo que vendría después. Al principio la historia se centraban en esa actitud de femme fatale de Tomie que os decía, pero luego la cosa, que también te lo comentaba antes, mejora cuando ya Junji Ito se da cuenta de que más allá de eso, lo que le interesa, lo más interesante de la historia de Tomie son los comportamientos del resto de personajes cuando entran en contacto con ella, ¿no? Y por eso las historias que ya van avanzando un poquito más, sobre todo en el segundo tomo, son las que más me han molado, con elementos ya de body horror, de gente intentando convertirse en la propia Tomie, y elementos mucho más bizarros que a mí por lo menos ya sí me recordaron al Junji Ito más maduro, ¿no? Y sobre todo más imaginativo. Y la razón de esta evolución es también bastante interesante, y es que Tomie no fue dibujada del tirón ni de coña. Junji Ito fue trabajando en las distintas historias del personaje durante muchos años y además en un par de revistas diferentes. Para que os hagáis una idea, las 6 primeras historias de Tomie se publicaron entre el 87 y el 90, luego hubo un parón de varios años en el 95, volvió a traernos varias historias nuevas, para después echar el freno y reactivarse entre el 99 y el 2000, que ya es la época en la que había publicado incluso Uzumaki. Y es entonces cuando ya puso punto final a lo que es la historia del personaje. Es decir, cuando leemos los 2 volúmenes de Planeta, como si fuera básicamente una única obra continua, podemos decir, realmente estamos unificando material que Junji Ito dibujó a lo largo de unos 13 años y en momentos creativos muy diferentes. No estamos viendo la evolución de un autor que trabaja durante 13 años sobre un mismo proyecto, ¿no? De manera ininterrumpida, sino que estamos viendo cómo Ito vuelve periódicamente a Tomie, ¿no? Mientras durante esos intervalos pues se pone a desarrollar otras obras, experimenta otros conceptos y evoluciona como dibujante y también como narrador. Y yo creo que eso es lo que hace realmente interesante a Tomie, que no es que sea una obra maestra como algunos pueden pensar, sino que el interés que tiene está en que es una especie de laboratorio que le sirvió a Junji Ito para saber qué tipo de autor quería ser, y a nosotros como lectores pues nos sirve para ir viendo la evolución pues a un ritmo enorme sin tener que cambiar de manga, ¿no? Está todo dentro de Tomie, el terror más básico de Junji Ito, los cuerpos que se deforman, su etapa con temas más paranormales, el horror cósmico, todo el tema este de la belleza que produce rechazo, etcétera, etcétera, está todo ahí. Por esa misma razón, además, creo que leerse Tomie de golpe, es lo que decíamos ahora, no es la mejor forma de disfrutarla. Y puede ser incluso perjudicial, ¿no? Yo creo, para el manga, porque termina siendo bastante agotador. Pero en pequeñas dosis, tal y como se fue publicando originalmente, por ejemplo, ¿no? Yo creo que es un personaje que vale la pena descubrir. Obviamente no te va a leer un capítulo cada 3 años, pero yo qué sé, ponerte ahí uno al mes, pues mira, lo digerirías mejor. Bueno, tampoco estaría mal. La cosa es que precisamente eso es su fuerte, que te puede leer perfectamente un capítulo, puedes abrir el tomo, o el tomo 1, el tomo 2, el que te dé la gana, leerte un episodio, dejarlo ahí y ya está, y olvidarte, y has disfrutado un capítulo de Tomie. A mí es que me pasó lo que tú has dicho. Yo cogí Tomie con mucha ganas en la anterior edición de CC, me compré los 2 tomos del tirón, e intenté leerme los 2 tomos del tirón. Entonces yo a mitad del 1 acabé hastiado y acabé diciendo, mira, no revoleo el tomo este porque soy coleccionista de Junji Ito y quiero tenerlo todo, pero jolines, de hecho creo que a día de hoy es el único manga de Junji Ito que tengo que no he terminado de leer. Precisamente por eso que tú dices, porque a lo mejor cogí alguna historia, me leía el de esto, vale, bien, suficiente. Pues yo te diría, si te animas algún día a darle una segunda oportunidad, que empieces por el final casi. Que cojas el segundo tomo y te leas las últimas historias, que es cuando ya está Junji Ito más parecido a Uzumaki. Y está, vamos, mucho mejor que el principio, sin duda, vaya. Y de hecho me gustaría mencionar que el propio Junji Ito ha vuelto a Tomie más allá del cierre aquel en el año 2000. Lo hizo en 2024 con otro one shot llamado Tomie Control, ¿no? Y que vino a ser una especie de capítulo conmemorativo que espero que nos llegue algún día por aquí en algún recopilatorio de historias cortas, porque esa historia no está incluida dentro de los 2 tomos estos que nos ha traído Planeta. Y más allá del manga, quería mencionar que Tomie también es muy popular en Japón por sus adaptaciones cinematográficas de imagen real, ¿no? A fecha de esta reseña, tiene 9 pelis lanzadas entre el 99 y 2011. No suelen seguir al pie de la letra lo que son las historias del manga, y lo que suelen hacer es tomar alguna de ellas y la adaptan, o la combinan varias, ¿no? Las combinan varias entre sí para hacer un guioncillo ahí, que bueno, tampoco es que sea muy fiel a la obra, pero ahí va. Yo personalmente he visto un par de ellas, tienen ese estilo cutrecillo propio de la serie B y encima japonesa, la verdad. Y recuerdo especialmente la última, la de Tomie Unlimited, que me pareció, pues eso, bastante malilla, ¿no? Pero que al final termina siendo entretenida por las situaciones estas tan locas que te propone y esas escenas gore, ¿no? Que concretamente en esta película hay bastante y está curioso. Así que bueno, si sois fan de Tomie, simplemente quería mencionarlo porque le podéis dar una oportunidad y veis una cosilla así un poco bizarra y extraña.
Y luego en cuanto a adaptaciones animadas, Tomie no ha tenido una serie propia per se, pero sí que podemos encontrar algunos capítulos dedicados a historias suyas dentro de la antología de Junji Ito animada. En la de Junji Ito Collection de 2018 tenemos ese relato del pintor obsesionado con Tomie y también la del origen del personaje, que además está dividido en otros 2 episodios. Y luego en la de Junji Ito Maniac de Netflix, esta es de 2023, encontramos un capítulo más dedicado a ella, que es el de la chica fotógrafa. A mí personalmente estas adaptaciones animadas pues me parecen simplemente terribles, la verdad, y creo que hacen muy poco honor a la historia de Junji Ito, da igual que sean de Tomie o de cualquiera de sus otros relatos. Así que yo personalmente pues bueno, no las tomaría como referencia de las historias originales, la verdad. Y en cuanto a la edición de Planeta, pues decir que sigue la línea de sus ediciones de Junji Ito. Son tomos en tapadura, con diseño de portada y lomos similares entre unos mangas de este autor y otros, ¿no? Para que la colección pues te quede muy bonita en balda, ¿no? Y que tiene bueno material y traducción. La mayor pega que le pongo a esta edición de Tomie es lo de haberla dividido en 2 tomos, ¿no? Yo hubiera preferido, sin duda, reunir toda la historia en un tomazo, que sí, que serían 700 páginas, pero bueno, ya podrías tener como mínimo las 3 grandes joyas del autor en esos integrales, que serían Uzumaki, Gyo y Tomie, ¿no? En un tochal, que la verdad que estaría muy guay, pero a mí me chafaron con eso de Tomie en 2 y en fin, es verdad que es más cómodo de leer, pero bueno, no me queda tan bonito como me hubiera gustado. Y cierro ya la reseña colocando a Tomie como una obra, yo creo, fundamental dentro de la carrera de Junji Ito, muy necesaria si quieres entender al autor, pero al mismo tiempo bastante irregular y bastante repetitiva, por lo que yo no la colocaría sin duda entre sus mejores mangas. Para mí es una obra que funciona solo a ratos y por eso tampoco la recomendaría como obra de entrada a aquellos que quieran conocer a Junji Ito. Para eso yo siempre prefiero Uzumaki, un manga que para mí está mucho más cohesionado, es más original y tiene un Junji Ito además más maduro. Esta Tomie yo creo que hay que conservarla no como la obra maestra de Junji Ito, ¿no? Sino como la obra en la que empezó a descubrirse a sí mismo como mangaka, que también yo creo que es bastante interesante.